La revocación de mandato, preámbulo de reelección, la refundación de Alfaro, ¿va en serio? La reforma educativa de López Obrador y el fin de la evaluación magisterial. Y además la operación Berlín, Krause, el populismo y el ladrón de esperanzas. Augurios de censura y persecución. Iniciamos en controversia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que se presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de revocación de mandato y perjura que no se va a reelegir. Aprueban en fast track la consulta popular y la figura de revocación de mandato, con la mayoría de Morena y algunos diputados del PRI que se prestaron a ello. La oposición acusa que se intenta manipular a la ciudadanía en las elecciones de 2021 y convertirse en un probable primer paso para la reelección. El PAN incluso lanza una alerta internacional para denunciar el claro intento de Morena de perpetuar en México un gobierno autoritario que atenta contra la democracia y las libertades. Su líder, Marco Cortés, asegura que se dan los pasos para repetir en México la experiencia de Venezuela, Bolivia o Nicaragua. En respuesta, Morena asegura que es el temor de muchos gobernadores a someterse a la misma, que antes la presumían y hoy tienen temor de salir a mitad de su sexenio. Revocación de mandato. ¿Reelección disfrazada de AMLO? Le invitamos a que usted también responda a esta pregunta participando a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Esperamos todos sus comentarios. Ya tenemos algunos y con mucho gusto les vamos a dar lectura. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, felicidades a Sonia por su reconocimiento. Felicidades, Sonia. Gracias. Felicidades, Sonia. David Gómez Álvarez. Felicidades, Sonia. Eso sonó falso, pero bueno. Exacto. Nuevamente felicidades a Sonia. Agustín del Castillo, nuevamente felicidades a Sonia. Nuevamente felicidades. Y vamos empezando, Agustín. A ver, se habla de esta modificación a la ley, de esta reforma para que se lleve a cabo este ejercicio de revocación o de ratificación, esta consulta, pero empatada con el proceso electoral intermedio. De ahí el que hay quienes consideran que esto ya se puede considerar casi como una reelección, y sin embargo, más allá de eso, lo que sí dicen es que va a inclinar la balanza, va a cargar los dados hacia algún proyecto político en específico. En todo caso, lo segundo me suena mucho mejor, o sea, más fácil de comprobar. El presidente, recordemos que hoy en la mañana firmó un compromiso precisamente por el tema de que no se va a reelegir, dice que es maderista y dice que toda su vida ha defendido ese tipo de valores. Creo que no, incluso aunque no lo firmara, no tiene ese propósito. Hablemos también de temas como la edad del propio presidente, pero lo que sí quiere es apuntalar un proyecto político, porque lo que a mí me queda claro es que pretende que Morena o que el movimiento político que llegó con él tenga muchos sexenios. Esto me recuerda un poquito lo que en su momento, pero incluso cuando llegó Carlos Salinas de Gortari, no sueña con eso. Sí, no, bueno, en presidencia no, fíjate. Ha habido ciertos presidentes que han aspirado a ganar el peje o qué? No, me refiero a esto. A grupo, no a persona. Sí, por ejemplo, Puros moros contra Anchete. por ejemplo, Plutarco Elías Calles, a través de los dos famosos nopalitos, que la gente sabrá porque le decían nopalitos, perpetuar el maximato. Lo rompe Cárdenas, pero Cárdenas yo no veo que haya, al contrario, Cárdenas buscó una sucesión civil, manda un presidente que era muy distinto a él en términos de pensamiento, era un hombre muy moderado, Manuel Ávila Camacho, y se allana el camino a entregar el poder a los civiles. Por ejemplo, Miguel Alemán siempre se especuló que quería reelegirse, y eso solamente se especuló con Miguel Alemán, con Luis Echeverría y con Carlos Salinas de Gortari. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, más que la reelección, lo que se planteó con más seriedad era, y porque creo que hubo un reconocimiento de parte de la gente que estaba en torno a él, incluso no sé si él mismo lo llegó a reconocer, era el planteamiento de que fuera un grupo de presidentes con ideas generadas a través del grupo salinista que le dieron una modernidad al país, y eso era Colosio, iba a llegar Zedillo después, no en el momento que llegó, pero el asesinato de Colosio frustró el control y Zedillo rompió con él. Pero creo que no todos los presidentes han tenido esta idea de perpetuar un proyecto político. Lo que pasa es que en el caso de López Obrador también tiene cierto sentido, porque él pretende ser un rompimiento con un modelo que duró desde Salinas, desde Miguel de la Madrid para acá. Entonces, más bien yo veo como esa posibilidad que la de la reelección directa, porque además ha estado generando los programas sociales
que está llevando a cabo el López Obradorismo están generando una red clientelar que va a ser muy valiosa, y recordemos que las elecciones intermedias normalmente no tienen mucha votación, el voto duro es el que la saca adelante. Una red clientelar, tratando a la sociedad mexicana como menores de edad. Exactamente, Sí lo ha habido, bastante. No, a mí me queda clarísimo, si tú Julio. piensas lo contrario, ahorita tendrás libertad de contradecirme. Yo creo que está montando una red clientelar, y otra demostración de esto es que los partidos políticos van a recibir menos presupuesto, Morena también, pero Morena no necesita presupuesto, tiene presupuesto presidencial. O sea, me parece que es lógico pensar programas sociales, fortalecer un proyecto político, pero no la reelección de presidente. Esa sería mi lectura. Que pierdan. No. Yo estoy diciendo simplemente lo que veo que está pasando. David Gómez Álvarez nos va a iluminar ahorita con otros conceptos. Por favor. Yo coincido plenamente en que, en efecto, una cosa es la posible reelección, que está para mí totalmente descartada. Era un fantasma que se ha conjurado con el acto de hoy y varias de decisiones y anuncios del presidente. Lo que sí está en juego es la construcción de una fuerza o de un proyecto político hegemónico y no solamente dominante, por el solo hecho de que López Obrador podría aparecer en la boleta, claro, haciendo campaña el mismo día de las elecciones intermedias de este país. Eso en algunos otros países donde hay condiciones de la contienda mucho más equitativos entre la oposición y el oficialismo, donde no hay un presidencialismo exacerbado como en México, eso podría ocurrir y no pasa nada. Pero en este país, sea Morena el que esté en la presidencia, o sea el PRI o el PAN, si desde la presidencia hacen campaña, aparecen en la boleta y están el mismo día de la elección, posiblemente sí carguen los dados hacia ese partido político que es Morena. No me imagino a la oposición, PAN, PRI, PRD, MC, haciendo campaña en un distrito electoral, un diputado, frente a López Obrador haciendo campaña no solo en la mañanera, sino en giras en los territorios, en las ciudades del país. A mí me parece que si yo sí estoy a favor de la revocación de mandato, o mejor dicho, en este caso, ratificación de mandato, porque es el presidente el que pide ser ratificado. La oposición debería de ser la que pida que sea revocado, son dos cosas distintas. Pero en este caso, si el presidente en efecto quiere la ratificación, yo estoy a favor de que se legisle y de que se incorpore en las leyes. Sin embargo, el medio término del sexenio no es el 6 de junio del 2021, es a finales. Y por tanto, también podría ser lógico que la ratificación fuera en otro momento. Otros dirán, no, es que tiene que ser junto con una elección para que haya suficientes votantes, incluso como sería vinculante, es decir, que tendría efectos e implicaciones, eso podría hacer que si la pierde el presidente, se tenga que ir. Lo que pasa es que hay un problema que nadie ha visto y todavía no se discute lo suficiente, y es que de ser legislada esa figura de democracia directa, la revocación o ratificación de mandato, no puede aplicar en esta presidencia porque es en detrimento de quien fue electo bajo otra legislación. Exacto. López Obrador en el 18. Eso aplicaría para el presidente electo en el 24 en una posible ratificación o revocación en el futuro. Por eso hay quienes proponen que sea aplicada hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Entonces yo creo que es ociosa, a mí me parece que es innecesaria de parte del presidente, y yo creo que sí hay totalmente una intencionalidad electoral de ganar la elección intermedia. Tenemos 4 minutos. Sonia. Coincido en que no hay condiciones para una reelección en este país. Me parece que son temas que de alguna manera constitucionalmente están blindados. El ánimo de que tu partido continúe, yo creo que lo tienen todos los políticos. A los que no lo han ejercido es porque no tienen las condiciones o porque las diferencias ya al interior de sus grupos o de sus partidos políticos los han desgastado tantos que ni siquiera podrían ir a un proceso en la que busquen que su grupo permanezca. Por supuesto que cuando Enrique Peña Nieto recupere el poder para el PRI, seguramente pensó que el PRI habría regresado para quedarse en el poder. Aunque le echó ganas, ¿para qué no? Exacto, pero entonces fueron las condiciones del presidente, la corrupción del presidente, las disputas internas en el equipo del presidente que fueron encarnizadas y que llevaron a que ninguno de los grupos o ninguno de los aspirantes tuviera la suficiente fuerza. El presidente fue pésimo comunicador. Y además hay otra cosa, pero hay otro tema, es la oposición que no se fortalece por ningún lado. Vemos a un PRI dispuesto a negociar lo que sea en lo federal y en los locales. Vemos a un Partido Acción Nacional que no termina de pesar, que de pronto se divide, y a los otros partidos políticos con menor fuerza. Entonces, las circunstancias que están favoreciendo a López Obrador para pensar en impulsar a Morena como proyecto tienen que ver con las condiciones en las que él está gobernando y la falta de oposición. Se coincide, yo creo que ya a estas alturas, de que no buscan la reelección, pero por supuesto
tenido que influir en un proceso como para en las intermedias tener un Congreso completamente a modo? Por supuesto que sí. A ver, la oposición está llorando antes de que les peguen porque Y ya la saben sociedad que en general, desde no, ahorita... bueno, No, ¿cuál espérate, sociedad en no, general? el día No es que sea el cierto, no es proceso. cierto. ¿Cuál sociedad en general? No porque a todos. quien no le interesa, Julio. No tiene todo, no razón. todo. Sí, no todo. O sea, imagínate, se van a esperar hasta el día después. A ver, espérate. Por a ver, Dios, Julio. están admitiendo que les van a poner una paliza desde ahorita. A ver, si esto lo hubiera hecho también Peña Nieto, no, dirían que estarían cargando los dados, pero pero no, saldría porque a él López nadie lo Obrador, quería. saldría López Porque a él Obrador a nadie lo ponérsela. quería. Claro. Se colgaban los priistas de Peña Nieto y ¿qué les pasó? Era el clavo ardiendo y pues perdieron. Así de sencillo. Están llorando porque saben que López Obrador pues tiene Pero no solo popularidad. priistas, Y son segundo, otros sectores. no decían que las consultas que si son vinculantes y que las haga un árbitro imparcial, pues los va a hacer el INE. ¿Qué no es lo que querían? Y pues, o sea, está el asunto con otro árbitro. Entonces, ¿Va a ¿cuál influir es la el figura problema? de López Obrador para que Morena Y va a gane influir más fácilmente? De todas formas, va a influir esté o no en la boleta. ¿Influye más o no en la boleta? Va a influir esté Pero o no en la influye boleta. más. Y aún Va a así, influir si tiene los Si continúa argumentos, con esta ¿verdad? popularidad, además. Recordemos a Carlos De Salinas. aquí a cómo se 3 años legitimó pueden y pasar ganó. muchas cosas. La mayoría no la había perdido, pues, pero cómo aplastó a toda la oposición Carlos Salinas en la intermedia. Fue un presidente. La comparación de Andrés Manuel no es correcta con Peña Nieto, es correcta con Carlos Salinas. Es el presidente que en ese sentido se le podría parecer más, aunque sean ideas muy opuestas. así es, pero Yo no creo. entiendo el punto en que se parezca a Salinas o no. O sea, estamos discutiendo Entonces, el planteamiento, Julio, de que, es- o sea, porque nos queda un minuto. no, pues siempre la participación ciudadana es positiva. Lo demás es puro mal pensado. Este hombre es un político, este tipo de ejercicios tenía Sí, pero muchos hay años reglas que queríamos para que todo, existieran Julio. y ahora resulta que no les gusta como Entonces está. nada más son calenturas. Y además ahí de dices que malpensados, sea ¿no? para el siguiente sexenio. Pues, Pues sí. ¿qué tiene que ser de una vez? Si el presidente está La queriendo reelección de someterse presidentes al municipales. ejercicio por su gusto. Oye, la reelección no, de presidentes municipales y de diputados no aplicó en lo inmediato, ¿eh? no, pero, Porque se hubieran beneficiado pero los si él, diputados si, que la si él avalaron. está aceptando hacer lo que tiene de malo que pero lo Julio acepte. ama la democracia y dónde quiere está el más problema. participación. No entiendo dónde está el problema. Si él mismo se apega a que sea vinculante y Ahora, a no que me estamos ni corra siquiera un discutiendo árbitro eso. ajeno, Julio, que es el INE, la no entiendo discusión dónde era está lo también malo. si era la misma jornada o como decía Claro, David. Pues por Exactamente. supuesto La que pasas tiene que ser a la misma ¿pero por jornada qué? para que haya Sigan peleando en la pausa. Tenemos que ir ¿Cómo a la vas misma. gastar en 2 elecciones? Regresamos. Por supuesto que tiene que ser en la misma jornada. La propuesta de Enrique Alfaro al inicio de su campaña era la refundación de Jalisco y romper con el viejo sistema político por la vía pacífica para construir un nuevo orden institucional. Con el tiempo se ha reconocido que el proceso es largo y complejo. Hoy se aspira a conformar un constituyente que esté a cargo de la renovación total de la constitución política y en consecuencia la refundación. Asegura que la refundación incluye una limpia en los 3 poderes. Sin embargo, Enrique Alfaro ha hecho especial énfasis en el Poder Judicial. Tenemos que limpiar el Poder Judicial, aseguró. Tenemos que limpiar a las instituciones públicas. Tenemos que hacer limpieza profunda. Insisto, no limpieza cosmética, limpieza profunda. Esa es la idea de la refundación. Voces diversas desconfían del modelo, más aún cuando el Partido Movimiento Ciudadano tendría la mayoría dentro del Congreso Constituyente y más que una constitución progresiva, sería a modo de algunos intereses. La refundación de Alfaro, ¿va en serio? Un tema que ya habíamos abordado con antelación, pero que, bueno, retoma cierta relevancia. Hoy nada menos un foro en que participaron algunos compañeros comunicadores, entre ellos Julio Ríos. Ilústranos con tu opinión, Julio. Mira, ahí comentaban en la cápsula que con las condiciones actuales la mayoría es de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con las fuentes cercanas al gobernador del estado, ellos buscarían que fuera hasta el 2021.
la elección de los constituyentes, no antes. Entonces, quizá podría cambiar algo de la configuración. No sabemos cómo vengan los tiempos o los resultados electorales. Esto de la refundación, pues, quién sabe si va en serio o no, porque nos dejó de entusiasmar el asunto en los últimos días, sobre todo con lo pasado con a varias personas. Confesión de parte, relevo de pruebas. Mira, al principio, por supuesto, como dicen los abogados. Al principio, por supuesto, que escuchaba uno el término de la refundación y dice uno, pues es cierto, se necesita sacudir a los poderes públicos y transformar el Estado. Pero sacudir no y cambiar el estado de cosas, porque nadie estamos de acuerdo con lo que vimos en lo que enumeraba la cápsula del Poder Judicial, la Fiscalía, cómo está el asunto de la Procuración de Justicia, la contaminación, etcétera. Todas las problemáticas que ya sabemos, y yo sí creo que pues uno de los primeros pasos necesarios, no suficientes, porque una ley o un texto jurídico no cambia las cosas, pero uno de los primeros pasos yo sí creo que podría ser una nueva constitución, pero pues sí nos decepcionó un poco el asunto de lo que ocurrió en las últimas semanas con el Instituto Jalisciense de la Mujer, con la desaparición de algunos organismos públicos y algunos procesos que se han dado de espalda sí, pero como se ha dado de espalda a la ciudadanía y no cuidando el diálogo ni las formas de la política, pues en cierto modo eso sí decepciona. Pero creo que sí se necesita para empezar la nueva constitución. ¿Por qué? Porque no se trata solo de legislar. Si por legislar fuera, pues haríamos las reformas una por una, porque ya está la ley para hacerlas con el constituyente permanente, el Congreso y los ayuntamientos. Pero hacer una nueva constitución permitiría de un solo golpe y tirón, en un solo paquete, meter muchos temas y lo más importante, convocar. Algunos dirán que soy ingenuo. Obviamente, si esto es un concilio entre élites, no servirá, pero lo positivo sería convocar a toda la sociedad a un gran debate para una gran reconciliación y sanar estas heridas que nos han hecho otras últimamente. Eso sería lo valioso de un constituyente, que obviamente no caben todos en el constituyente, pero dejar claro en la ley que habrá mesas ciudadanas como insumo legislativo. A mí se me parece que es un gran ejercicio que sería positivo hacerlo de esa manera. Pero si va a ser un teatro, que se lo ahorren, Eso sí, si va a ser un teatro, que se lo ahorren. Pero si de veras va a ser para un gran concurso, un gran debate social, por supuesto que esta es una gran oportunidad a propósito de un constituyente. Pero si la primera pregunta es si se necesita o no una constitución y que ellos dicen, vamos a escuchar qué dicen los ciudadanos, si se necesita o no, y luego al mismo tiempo dicen, bueno, pero los que digan que no se necesita entonces son los que quieren que nada cambie y los que no le van a entrar y los son que de la corrupción. Exactamente, y son los detractores. Me parece que entonces habla de llamar a un pacto social o un pacto social en el que solamente estén los que están de acuerdo con quienes piensan como quienes están impulsando esta refundación. Y eso no será lo adecuado. Yo lo que creo es que es cierto que hay muchas instituciones que no funcionan en el Estado, pero no funcionan no por sí solas, no funcionan por lo que han hecho las autoridades o quienes han estado en el gobierno o en el poder en determinado momento. No es atribuible a Movimiento Ciudadano, que acaba de llegar, es cierto, una buena parte, pero ya en otros procesos también empezó a formar parte. El punto que tocas del Poder Judicial. Dicen que hay mucha corrupción, que todos sabemos cómo se integra, por ejemplo, el Supremo Tribunal, cómo se integró la Judicatura y lo que después significa que la Judicatura hace con los jueces, ¿no? Hace 2 legislaturas, cuando Movimiento Ciudadano tenía solamente 5 diputados, decidió no entrarle al reparto de magistrados, lo recordemos, porque el reparto se hace cuando empieza una legislatura. Así como dicen, hay tantas comisiones, ¿cuántas les tocan a cada partido? ¿Cuántas oficinas? ¿Cuántos magistrados se vencen? O sea, se los reparten como si fueran una comisión que les toca dentro del Congreso. Pero ya en la pasada legislatura y en esta, Movimiento Ciudadano dice, oigan, yo también quiero parte del pastel. Entonces, vamos a hablar primero sobre lo que han hecho los partidos políticos con el Poder Judicial, porque también se reparten los espacios en el Consejo de la Judicatura, que les representa posteriormente decidir cuáles jueces nombras, cuáles jueces de qué materia y en qué adscripción están. Pero además hay un poco de molestia o mucha molestia en este momento porque
quienes estuvieron en su momento en el poder hicieron una trampa y nombraron jueces que no tienen juzgado y que les generaron derechos. Entonces, parece que en unos años, podría ser el sexenio, todos los juzgados que se vayan desocupando ya tienen un dueño, ya tienen un juez, y esta administración no podría hacer nada, no tendría espacio para negociar. Entonces, yo creo que primero lo que tendrían que hacer es, si van a cambiar al Poder Judicial, un gran compromiso de parte de los partidos políticos de dejar de meter mano, porque si el Poder Judicial está como se encuentra en estas condiciones, es por lo que ha sucedido. Antes era un apéndice del Poder Ejecutivo con el Partido Revolucionario Institucional. Llegó Alberto Cárdenas, quiso modificarlo con la reforma del 97 y lo único que hicieron fue generar un mecanismo para repartírselo, que fue el que diseñó Fernando Guzmán, y que, bueno, pues ahí están las consecuencias. Es el Poder Judicial que tenemos. ¿Va en serio la refundación, David? Pues yo creo que va en serio de parte del equipo del gobernador. O sea, yo creo que sí se lo están tomando en serio, y qué bueno que sea así, porque si no, pues no tiene ningún sentido. Ellos creen fervientemente en que es necesaria la refundación. Yo en lo personal no termino de entender cuál es, digamos, la manera en que se va a materializar y operacionalizar la refundación. Es decir, ellos hablan de dos grandes ejes: un nuevo pacto social para Jalisco y una nueva constitución para el Estado. El pacto social es una construcción social abstracta que no me queda claro cómo va a aterrizarse, en qué se va a expresar y materializar. En nuevas relaciones, en nuevas interacciones, en nuevas formas de relacionarse, no me queda muy claro. Y la nueva constitución, pues sí, sería mejor tener una constitución que se escriba de principio a fin, consistente, coherente, pero eso creo que se puede hacer sin necesidad de un constituyente. Eso lo pueden hacer ya en el constituyente permanente. Pero más allá de eso, creo que en realidad es una estrategia política, y así lo dije en alguna ocasión, que me parece que es una respuesta o una, digamos, narrativa propia del gobernador frente a la Cuarta Transformación. Si López Obrador tiene un discurso muy articulado en función de una gran transformación del país, me parece que Alfaro, a diferencia de otros gobernadores, sí tiene una visión más amplia, más clara, y plantea una cosa que él ha querido llamar refundación. Así como la Cuarta Transformación es un nombre propio, único, digamos, que es la marca de la casa de la administración de López Obrador, la refundación será la marca de la casa de la administración de Alfaro. Pero en realidad, en el fondo, es una estrategia política de reposicionamiento y de hacerle frente al avasallamiento de la federación, tanto en las elecciones intermedias, porque entiendo que ya todo se lo está perfilando para toparle en las elecciones intermedias del 21, y para, digamos, movilizar a la sociedad, a los ciudadanos, a los grupos sociales, a los empresarios, para tratar de hacer una coalición más amplia. Yo coincido en que si el cuello de botella es la Fiscalía y la Procuración de Justicia, el tapón de la botella es la impartición de justicia del Poder Judicial. Y en efecto, de la parte que no nos hacemos cargo es que la historia del judicial se remite al Congreso, al reparto de cuotas y cuates, donde los actuales actores que están hoy en el poder son menos responsables que otros, pero esos mismos actores estuvieron en otros partidos antes, es decir, no empezaron a hacer política ayer, fueron militantes de otros partidos políticos, y como militantes de esos partidos políticos tomaron decisiones muy graves que hoy tienen consecuencias. Como decía Memo Cepeda, al Poder Judicial le urge su deschemización y su pisanización, es decir, quitarle los, digamos, influjos, las influencias de ciertos... A Chema Martínez y a Pisano. De Morena y a Pisano. Exacto. Y a todos los que le han metido mano, porque no hay juez y magistrado que no sea de alguien. Es algo que me parece lamentable y triste, claro, que en el judicial todo mundo se refiera al juez de lo mercantil 8 como que es de no sé quién, al magistrado tal es de no sé qué político. Es tristísimo y realmente es un gran cuello de botella para la reforma del Estado. Agustín. Pues simplemente concluyendo esto, yo veo que a fin de cuentas es el afán, tanto a nivel presidencial como a nivel, en este caso de Jalisco, de apropiarse o de generar un relato nuevo. Hay una ambición política que es justamente la que está en juego. Enrique Alfaro quiere pasar a la historia. Esto creo que es muy genuino no porque yo lo vea positivo, sino porque realmente quiere hacerlo. Y entonces él quiere ser como el hombre que le dio una nueva cara a Jalisco. Esto es un relato que podría llegarse, o sea, se pueden resolver los problemas de Jalisco sin necesidad de una nueva constitución. A mí me queda clarísimo. Porque además no vas a cambiar la naturaleza humana. Necesitas generar una legalidad, necesitas generar una serie de reglas claras que la gente las cumpla
política para que haya espíritu de legalidad, para que haya respeto a las instituciones, para que cada habitante del Estado haga su tarea. Pero si tú dices que lo vas a hacer a través de una refundación y una nueva constitución, va a sonar como que estás casi formando al mundo. Eres el creador de una nueva realidad política, y esta es la apuesta de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro quiere ser el padre de la patria o de la matria, porque él tiene, obviamente, tal vez no va a ser reelecto como gobernador, evidentemente, pero él tiene obviamente aspiraciones más para allá. Y él quiere decirle a los mexicanos, miren lo que yo fui capaz de hacer en un estado como Jalisco. Me parece que es un cuento, es un relato, porque a la gente le gusta tener sentido dentro del relato del cuento. Mira, este hombre le dio sentido a mi vida, me salvó. O sea, este tipo de redenciones que la política se permite de un siglo para acá, la están rescatando tanto López Obrador como Enrique Alfaro, en mi opinión. Solamente una corrección un poco académica, aprovechando que estamos en un foro universitario. En Estados Unidos o en el mundo anglosajón hay una diferencia muy clara entre el rule of law y el enforcement, entre el Estado de Derecho y la aplicación del Estado de Derecho. Yo creo que lo que falta en este país es enforcement, hacer que esa legalidad se cumpla, no tanto las reglas. Las reglas ahí están. Lo que pasa es que no las cumplimos. De acuerdo, totalmente. Mejor hay que cumplir lo que dicen las leyes actuales en vez de cambiarlas. Vamos a la pausa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da marcha atrás a la reforma educativa hecha en el gobierno de Enrique Peña Nieto y presenta la propia. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, adelanta que unos 1,000 maestros despedidos por no someterse a los exámenes serán reinstalados. Asegura que el error más grave fue culpar a los maestros. 150,000 se jubilaron entonces, pero advierte que no habrá reforma sin el magisterio y anuncia la suspensión de las evaluaciones. Gobernador Enrique Alfaro Ramírez se desmarca y asegura que Jalisco tendrá su propia reforma educativa. Dejó en claro que continuarán las evaluaciones a los maestros, pero sin ánimo de persecución. Se les capacitará y enfatizó que todo esto será de la mano de los maestros, no en contra de ellos. La reforma educativa de AMLO y el fin de la evaluación. Retroceso o justicia para el magisterio. Y los comentarios, por supuesto que en unos momentos ya entraremos en materia, en esta justamente el de la reforma educativa. Antes, a propósito del primer tema, tenemos su participación: revocación de mandato o reelección disfrazada de AMLO. Era la pregunta, y sus comentarios. Will Fifi, así se firma en Twitter, dice: busca la reelección, obviamente, muchas gracias. ¿Te parece a ti? Charlie Chocolates: pero ¿cómo preguntan eso? ¿No saben la definición de revocación? Pregunta. Bueno, muchas gracias. Arturo Ayala Ríos dice: con la revocación de mandato no se cambiarán las relaciones sociales de producción, los trabajadores seguirán igual y los ninis sin apoyos. Gracias, Arturo. Arturo es periodista, lo mandamos a saludar. Exactamente. ¿Sí, Arturo? Sí, claro. Especializado en el área de economía. Exactamente. Acerca No, en del política, tema ya lo vimos, pasado, ¿no? el de la refundación de Enrique Alfaro, va en serio. Vamos también a su punto de vista. Gracias a Ursúa, dice: Enrique Alfaro es un neoliberal que privatizará los bienes públicos y financiará con nuestros impuestos y préstamos a nuestro cargo los negocios de los corruptos del pasado. Bueno, muchas gracias también por su participación, es muy amable. Entramos al tema de la reforma educativa, ahora la de López Obrador. Sonia, justicia para el magisterio. La reforma educativa anterior estuvo diseñada prácticamente como un esquema para sancionar a los maestros sin revisar lo que estaba funcionando mal en el sistema educativo. Es cierto que había maestros que no estaban actualizados, es cierto que había maestros con diferentes niveles formativos y que no había una estructura homogénea en el sistema educativo en nuestro país. Todos conocemos, por ejemplo, maestros que ni siquiera hicieron la carrera, que ni siquiera fueron a la normal, sino que algunas veces eran hijos del director que empezaba a dar clases o que se colaba de alguna manera porque eran amigos, etcétera. Pero de cualquier manera venía funcionando así. Es cierto, también era complejo seguir dejando la formación de los mexicanos a una estructura educativa que tenía todos estos defectos. Sin embargo,
ir a una reforma en la que el único responsable de lo que estaba funcionando mal eran los maestros fue lo que provocó la crisis y la falta de aceptación por parte del gremio hacia las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto. Por eso a mí sí me parece que una nueva reforma en la que la evaluación de los maestros o la revisión del sistema no vaya en contra de los maestros puede ser positiva. Lo que no ha quedado todavía muy claro es cómo va a ser esta nueva estructura, sobre todo por lo que ya venía funcionando mal. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque no puedes dejar a quienes no hacen o que no cubren de manera adecuada la formación de los mexicanos que sigan estando al frente de la formación de los mexicanos. En el caso de Jalisco, que se señala que de todas maneras va a continuar la evaluación, de hecho en Jalisco ya había evaluación antes de que empezara la reforma y ya había concurso de algunas plazas, especialmente de las direcciones y en el tema de las normales para acceder a las plazas. Entonces creo que son esquemas que podrían retomarse y que son quizá menos duros contra los maestros. Y a lo que sí tendríamos que ir entonces es a una reforma educativa que nos hable de cómo van a cambiar los planes de estudios, cómo se van a mejorar las condiciones laborales de los maestros para que el magisterio sea una carrera de la que se pueda vivir, porque también ahora lo que tenemos son maestros que para sobrevivir y tener un sueldo más o menos decente tienen que tener hasta 3 turnos, que es humanamente terrible. Y seguimos teniendo, por otra parte, los beneficiarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que por ser casos en donde hay ingresos tan altos y hay mucha corrupción, de pronto se piensa que es lo que sucede en general con los maestros, cuando la verdad es que nunca ha sido de esta manera. Agustín. A ver, yo creo que un presidente que quiere cambiar la realidad de este país para bien tendría que intervenir de forma decisiva la educación para que mejore. No necesitamos ser magos, simplemente veamos el nivel que tiene México en el contexto de las naciones respecto a su calidad educativa, respecto a las posibilidades que le da la educación al mexicano común para acceder a empleos de calidad, respecto a la calidad de la lectura, por ejemplo. Estamos terriblemente rezagados, somos un país que no lee, somos un país que no tenemos una masa crítica, que es la que genera realmente la política democrática. Entonces, cuando uno se empieza a pensar, tengo que ser escéptico, o sea, yo veo mucho el regreso al pasado, el guiño al pasado, que efectivamente tenía cosas, que había muchos héroes en la educación que sacaban adelante las cosas, pero había también un sindicato terrible, el más grande de América Latina, que controlaba todos los procesos. Pero digamos que la reforma de Peña Nieto, con todos sus defectos, por lo menos hizo algo bien. Le quitó poder al sindicato. Obviamente no podía quedarse en lo que se quedó, y ciertamente para muchos fue terrorismo, porque además el planteamiento de las evaluaciones no eran correctas. Sindicato, más bien pactó con el sindicato, que es distinto. O sea, a mí no me parece que lo hayan hecho, más bien le dieron a los líderes sindicales lo que querían para que los líderes sindicales se sumaran al proyecto de Peña Nieto. Pero aún así el poder del sindicato disminuyó. O sea, normalmente en el pasado el líder sindical o compraron la combatividad del sindicato, porque el me parece tan tenía grave. La última palabra en todos los ascensos y los movimientos, casi siempre. Eso lo desplazaron. Más allá del desencuentro con el Baster Gordillo, que creo que tiene que ver también con esto, le quita una base de poder. No fue casualidad que el Baster Gordillo se sintiera incómoda con la reforma. No digo con esto que fue una maravillosa reforma, fue una reforma que se quedó muy corta y que además como que midió mal cuál era la necesidad que tenía el sistema educativo en el país. Pero sí creo que puedes tomar el lado positivo y profundizar y mejorar. Yo no veo una intención de que este país remonte en esa lista de lectura, de competencia, de calidad de empleos. Fíjate, nos prometen, y con esto termino mi reflexión, nos prometen 100 universidades nuevas. ¿De qué nos sirven 100 universidades si la educación básica, o sea, primaria, secundaria? ¿Cuántos años un mexicano en promedio pasa por la escuela? 7, 8 años. O sea, nomás primaria y un poquito de secundaria. O sea, esto es terrible, porque entonces lo más importante... no ha podido ser obligatorio porque no pueden cubrirlo, no hay cobertura. Y si nomás tenemos primaria y algo de secundaria, pues tenemos que concentrar el esfuerzo ahí. ¿Por qué los sudamericanos? Y bueno, voy a sacar un ejemplo futbolero, pero me gusta mucho. Cuando entrevistas a un futbolista de Argentina o de Uruguay,
como periodista, caray, hablan muy bien. Y tú dices, este hombre estudió universidad. No, resulta que nomás hizo la secundaria. Pero en Argentina y en Uruguay tienen un buen nivel educativo básico. En México los escuchas a los futbolistas y te da pena ajena. Esto es sintomático de lo mala que es la alfabetización más básica en México. Y este es el gran problema educativo de México, en mi opinión. A ver, yo no coincido con Sonia en cuanto a que la reforma educativa de Peña era para sancionar a los profesores. Yo creo que es una visión que... No, esa fue la consecuencia, perdón. Ah, es que como lo dijiste así, pero perdón, yo lo que creo es que sí hay cosas muy rescatables de la reforma educativa, precisamente la parte evaluativa, donde quizás se implementó mal o había un grupo muy excluyente o en general a mí la explicación que más me convence es una lucha de poder, un juego político en donde el CENTE aliado de la reforma educativa era un CENTE que a la postre terminó perdiendo, es decir, desplazaron al Bester, pactaron con la nueva dirigencia del CENTE, cuando regresa el Bester y entra López Obrador, vuelven a pactar con la otra parte del CENTE. No digo que una sea peor que otra, me parecen las dos muy dañinas para el magisterio y para los profesores de este país como dirigencias. Yo lo que creo es que no está muy claro el proyecto de reforma educativa del actual gobierno de López Obrador y en cambio están mucho más concentrados en desmontar el anterior y en una parte que se había avanzado muchísimo, que era la evaluación. Quizá habría que rectificar y corregir la evaluación, pero la evaluación en cualquier sistema educativo de los que ya citaron de la OCDE es una evaluación muy estricta, muy rigurosa y con consecuencias clarísimas, que es que si no pasas, te corren. Si no acreditas los conocimientos, te corren. Si no apruebas ciertos exámenes y ciertos niveles, te corren, porque así es la vida y así es el mundo laboral en muchos otros ámbitos, no solamente en el docente y educativo, sino en el laboral, empresarial y demás. Entonces yo lo que creo es que es peligroso que justamente por tratar de estigmatizar la reforma de Peña como algo que era en contra de los maestros y ahora se diga que todo es a favor de los maestros, se caigan chantajes como los hemos vivido, donde no solamente el CENTE chantajea, sino la CENTE, la coordinadora de trabajadores de la educación, que puede parar las vías del tren 20 días hasta que los saquen a billetazos, ¿no? Se dio la venta de plazas, entonces no, pero es que una cosa es que no funcione, por eso. Y otra cosa es que el modelo en su conjunto no funcione. El modelo no era malo, la implementación, una vez más, el enforcement es el que no funciona. Es como el caso de López Obrador, no funcionan las estancias infantiles, pues cancelen las estancias. No, hay corrupción en algunas, corrígelo, pero no canceles el programa en su conjunto, no canceles toda la evaluación educativa. Y en ese sentido, y concluyo mi comentario, creo que Alfaro está apostando muy bien por un tema que sí es de su competencia, que es estatal, como el tercero constitucional, que sí le da atribuciones al Estado y que puede hacer una diferencia importante en marcar una pauta propia en Jalisco. Ahí lo veo mejor que su famosa constitución y refundación. Mucho más interesante. Si él quiere hacerle un bien a Jalisco, ahí tiene una gran oportunidad, ojalá y lo haga. ¿Sí? Pues estoy de acuerdo en que se tiene que hacer esto con bisturí y no con el machete, como en otros temas. Pero el machete se toma en los trenes. Pero yo creo que no tiene que ver el asunto de los trenes con la reforma educativa. Fue otro problema de falta de pagos porque el gobernador de Michoacán se gastó el dinero en otras cosas, ¿no? Ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿No? Pero yo sí creo que la educación se tiene que mejorar a través de los planes de estudio. Y eso pues no le veo la conexión con satanizar o crucificar al profesor. Porque la verdad, sí se le culpaba de todo. No satanices al juez, entonces el problema es de la ley. Sí requiere la actualización. ¿Quieren una evaluación diagnóstica en esta nueva reforma? Eso sí me parece bien, una evaluación diagnóstica. Ok, ¿sabes qué? De acuerdo a tu evaluación, te vas a otra área de la escuela, porque hay muchas actividades que pueden hacer, y no frente a aula, pero no precisamente que perdieran su empleo. Eso sí me parece que no debería de ser. Pedrastas que los cambian de... También había trampa Nada que en el ver, acceso a los ascensos, entonces... Se burocratizó también mucho el tema, ¿no? Claro que vamos a la pausa, continuamos. Trabajos periodísticos ponen a la vista que en enero de 2017 y previo a la elección se echó a andar una campaña para evitar que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia.
En la Operación Berlín, según información que hizo suya la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, estarían involucrados el historiador Enrique Krause y empresarios como Alejandro Ramírez, de Cinépolis y el Grupo Coppel. La Operación Berlín contemplaba varias acciones para atacar la imagen del político tabasqueño, desde redes sociales, medios de comunicación y el financiamiento del documental Populismo en América Latina. Tatiana Cloutier, diputada federal, aseguró a la revista Proceso que Krause le envió un mensaje en que le advertía que si lo involucraba en la presunta guerra sucia contra el tabasqueño, la demandaría. Andrés Manuel López Obrador asegura que respeta a Enrique Krause y se compromete. El Estado no perseguirá a nadie, dijo, pero no protegerá a escritores. Francisco Martín Moreno, autor del libro Ladrón de Esperanzas, considera lo contrario y asegura que le han censurado su texto, e incluso de algunos medios de comunicación, donde antes lo entrevistaban y hoy le cierran las puertas. Krause, el populismo y el ladrón de esperanzas. ¿Augurio de censura y persecución o solo especulación? ¿Existirán realmente estos vicios de censura y de persecución eventual o solamente en este momento se especula por lo que ya se ha referido en la cápsula? Esperamos su opinión, esperamos su participación por nuestras redes sociales. Antes, a propósito de la reforma educativa de López Obrador y el fin de la evaluación y Jalisco con su propia reforma. ¿Retroceso o justicia para el magisterio? La pregunta de Canal 44. Robert Sandoval dice: la reforma educativa de Peña sí debe desaparecer, pero la evaluación no debe desaparecer para tener mejor educación, porque hay muchos maestros cuyo trabajo, dice, es pésimo. Muchas gracias, Robert Sandoval, por participar con nosotros. David, ¿augurios de persecución y censura? A mí sí me preocupó mucho el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera se pusiera a investigar una cosa que me parece menor frente a muchos otros casos de delitos o de corrupción o de guerra sucia o de injerencia en las elecciones que han ocurrido en este país. Poner sobre la agenda pública y darle tiempo, esfuerzo y recursos a un documental sobre el populismo, me parece que en lugar de que estuviera hablando el Santiago Nieto, debería quizá el secretario de Educación, a propósito de la reforma educativa, estarle reconociendo a un gran historiador de este país, que es Enrique Krause, haber hecho un documental que, si bien es crítico de alguna manera al perfil de López Obrador, es muy ilustrativo de lo que ha ocurrido en América Latina. Me parece que desviar la atención, utilizar políticamente la justicia para señalar a una de las mentes más brillantes de este país, que discrepa abiertamente, pero de frente al poder y al presidente, me parece muy, muy preocupante que lo esté haciendo el presidente de la República y todo su equipo. Y tras eso, una andanada de ataques sistemáticos a él y a muchos otros intelectuales y escritores de este país por parte de algunos casos donde sí creo que algunos actores o algunos colaboradores de Enrique Krause, como Fernando García Ramírez, se equivocó en montar una oficina, la llamada Operación Berlín, para denostar, para generar memes, para generar videos tergiversados, para hacer lo que sea. De otra corriente. Exactamente. Lo cual no significa que del otro lado de Morena también los hagan. Es decir, en ambos lados de la contienda existe Peña Nieto durante 6 años. Durante mucho tiempo, exactamente. Entonces, me parece que hay temas mucho más delicados que perseguir en este país: narcotráfico, desaparecidos, violencia contra las mujeres, como para distraerse con un documental del populismo. Me parece a mí realmente que habla de una intolerancia, de una sobreideologización y de una politización de un tema que no tendría sentido estar discutiendo. ¿Censura, Julio? Sí. No hables. Censura. No te creas. Estoy de acuerdo en que hay otros temas más importantes. Pero que hay persecución, que perseguir. Pero decidimos hablar de habiendo otros más importantes. Sí, o sea, quizá a lo mejor habrá quienes no estén tan empapados o enterados de este asunto, pero en las redes, por supuesto que es evidente esta repetición automática de mensajes, tanto de los famosos AMLObots, pero también los que son fifis, como los llama el presidente, anti-AMLO, pues, y ya no hay medias tintas, o sea, comentas algo y sobre todo lo ves en cuentas de quienes tienen muchos seguidores, se les van encima, siempre que dicen algo a favor o en contra del presidente o de la Cuarta Transformación. Llegó para quedarse esta costumbre de
las redes, del terrorismo en redes o de el pero estar... lo hacen todos los políticos. Pasa aquí con Movimiento Ciudadano también. Cualquier tema que subes de inmediato aparecen este tipo de... Exactamente. No de frente, además siempre cobardemente escondidos en cuentas falsas. No está para sorprenderse y pues no hay una novedad. A ver, pero entonces... Yo creo que sí existen motivos, por lo menos, para hacer advertir que no se debe caer en o sea, el tan tema fácilmente sí, liberar el tema. Sí es relevante. Claro. A ver, yo creo, como decía hace 2 siglos mi admirado Vizconde de Chateaubriand, que yo lo cito mucho, la libertad de prensa es el fundamento de las libertades. Si no hay libertad para que tú expreses públicamente lo que piensas, tus ideas y tu percepción de la realidad frente a otros actores del poder político, no existe libertad en realidad. Todas las demás libertades se anulan porque es básico que tú puedas expresarlo. ¿De qué sirve que yo tenga determinada forma de vivir y de pensar si tengo que esconderme? O sea, es una libertad fundamental la que está en juego. En ese sentido yo le daría una altísima relevancia al tema, no por ser Krause, no por ser López Obrador, sino porque en general estos temas hay que estar en guardia siempre. Pero no dicen que hay temas más importantes. Sí, de acuerdo. ¿Para qué estar chillando porque te trolean los bots? Eso no es importante. Yo pienso que sí es un tema importante. No, sí, está cortando la libertad. Exactamente. No, Ahora, está intimidando. A ver, hay un punto Nadie, que es importante. no te están cancelando la cuenta, pues son bots y te están troleando. Él vive de su imagen pública también. No, ese es otro tema. Pero ya estábamos en lo de los AMLO-bots, ¿no? Los relatos políticos, los que aspiran a fundar, a volver a generar las bases de la realidad, como Andrés Manuel López Obrador o Enrique Alfaro, suelen ser intolerantes porque justamente ven como enemigo al que está en contra de ese relato. Entonces me parece que dentro de lo que cabe es un poco lógico que haya oposición a la crítica y que van a tener que ser educados, entre comillas. La oposición en ese sentido tiene un papel muy importante, no para ganar, sino para mandarles el mensaje de que tiene un alto costo suprimir la libertad de expresión. Es muy importante entonces seguirla ejerciendo y seguir denunciando las cosas que la impiden, porque de este modo los que llegan van a decir, bueno, puedo hacer muchas cosas, pero no puedo hacer esto porque va a tener un costo. Entonces, eso segundo es muy relevante. Hay que decirlo siempre, cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser denunciada, es muy importante. No hay democracia sin libertad de expresión. Me parece muy grave esto. A mí me parece que hay 2 puntos que son relevantes en esta discusión. Una es el deslinde de Krause, que por la trayectoria que tiene se le puede dar el beneficio de la duda con respecto a que él, en lo que está en contra del actuar de López Obrador y del proyecto de López Obrador, lo ha dicho siempre de frente y lo ha publicado además, porque lo que él piensa, podremos en marzo de 2018 publicó Yo Soy el Pueblo, ¿no? Y lo ha hecho, pero además lo ha hecho con otros gobiernos también, ¿no? Es la primera vez que vemos a Krause cuestionando las actuaciones de políticos. Y está la otra parte que también me parece que es ángel asunto, que es la de Andrés Manuel López Obrador, de decir también no hay una persecución. Lo demás sí es un aderezo de colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Pero si la unidad de inteligencia financiera actúa, ¿eso cómo le llamas? Porque finalmente pues Por es supuesto, el Estado mexicano, pero ahora ¿no? hay otra parte que hay que revisar, si hubo recursos públicos en una campaña. Yo no hablo de Krause. Porque esto pasa, o sea, es lo mismo que digo, exactamente, eso sí me parece que lo investiguen, pero ¿no te parece que el montaje mediático sí es persecutorio, sí es inquisitorio? Es decir, habiendo, insisto, tantos otros temas, lo importante no es o sea, este tema es fundamental por lo que ya dijo Agustín. Lo que es irrelevante es que el Estado mexicano pierda tiempo en una cosa tan pequeña frente a otros temas. Cuando podría estar revisando en dónde está el lavado de dinero en este país. ¿El huachicol? ¿Qué pasó con el huachicol? La campaña negra que funcionó más en la elección de la que salió Andrés Manuel López Obrador fue la de la PGR contra Ricardo Anaya. ¿Dónde está el análisis? ¿Ya lo exoneraron? Exactamente. Es evidente que él no era responsable del lavado de dinero y eso tuvo presumiblemente más influencia en el elector. Número 1. Número 2, a mí me parece que las leyes electorales mexicanas son muy hipócritas porque no permiten la libre expresión de las ideas. Yo sigo pensando que no le veo yo un problema a que la gente se junte. Si yo pienso que Andrés Manuel es malo o si yo pienso que Peña Nieto es malo, se junten y digan vamos a buscar que no llegue. Que lo hagan públicamente. Aquí en México todo se hace escondidas porque tenemos unas leyes verdaderamente puritanas. En Estados Unidos hasta los periódicos. No, pero también se hace escondidas
escondidas por lo que Por eso, habría de pero mucho. la campaña negra debería ser legítima y en la medida en que tú violas. Es campaña pública. El problema es que cuando haces esa campaña le metes recursos de públicos, desvías claro. no sé qué, ocultas. Es decir, no solamente es decir yo desapruebo a tal candidato, sino es cómo le meto zancadilla, cómo lo tumbo, Sí. y eso es lo que Y nos como vale. dice Sonia, todo el tiempo se ha hecho. Pero a ver, lo que tenemos que evolucionar es ser más maduros y aceptar que la denostación es normal, pero tenemos que regularla, no prohibirla. Y eso es lo que me parece que está muy mal de la ley electoral mexicana. El otro tema, a propósito de la publicación de Francisco Martín Moreno, él no habla de que lo está censurando el gobierno federal. Él habla de la autocensura de los medios de comunicación que no se atreven a darle cabida porque es un libro en el que de alguna manera cuestiona la figura. A mí me sorprendió que Carmen Aristegui le diera tanto juego al caso de Sevilla, el que delata y el que traiciona supuestamente al equipo de Krause, y no le dé el mismo espacio al propio Krause o a otros intelectuales importantes que se han solidarizado con Krause. Es decir, me parece que darle voz a un personaje menor que es Sevilla, que nadie conocía hasta el día de ayer, y no darle el mismo tiempo a alguien más importante para la historia de este país como es Krause, me parece que habla a mí un poco de autocensura de Carmen Aristegui. El derecho de sesgarse. réplica, o sea, el derecho de réplica, por supuesto que se tiene que observar. Tú eres acusado, te doy el espacio. Si no lo quieres, fíjate, Julio Astillero le dijo a Krause y le dijo a Tatiana que debatieran, pero Tatiana dijo, de hecho no debato. Y ya después a Julio Astillero lo empezaron a atacar porque él le había abierto supuestamente el linchamiento contra Tatiana Cloutier. Otra de las cosas que también vale la pena mencionar, lo que descubrió el ITESO con el tema también de los bots, que también todos lo utilizan también. Pero eso no significa que esté bien. Bueno, pues que ya nos vamos. Y oye, y lamentable que se están yendo contra quienes cubren las mañaneras y ahí le aplauden a los youtubers que son pero AMLO o tranza. El periodismo trae una crisis seria por pecados propios, pero también toda una visión ajena. Gracias, compañeros. Buenas noches. Pásela bien. Esto les piden fotos.